Vi una imagen tuya con Iván Cepeda y Logan. Iván Cepeda le encantan los perros. Fuiste y hablaste con Iván. ¿Cómo fue esa entrevista? No, pues yo a Iván lo respeto mucho, lo admiro mucho, lo quiero mucho. Para mí es el presidente legítimo. Normalmente nosotros en las conversaciones utilizamos, perdóneme, es el cambio de clima. Es un Normalmente hipo o es estornudo? no, es tos, Ok. el virus del cambio de clima. Pero de estar encerrado en una cárcel sin ni siquiera poder recibir el sol, a recibirlo en Bogotá en la altura. Y bueno, yo siento, Iván, yo creo que tú tienes una posición distinta a la mía, que Iván Cepeda no, para mí no tiene la responsabilidad de absolutamente nada, porque es que todo el mundo creyó que Petro, pero que Iván puede ser como Petro. Y yo parto del principio de que como Petro ninguno, y como Iván tampoco. Tal vez a nosotros nos faltó decir que el gobierno de Iván Cepeda iba a ser mejor que el gobierno de Gustavo Petro, no en detrimento de lo que hizo Gustavo, que para mí fue fantástico, sus cosas buenas. Obviamente hubo cosas negativas de las que todavía están sonando, pero siento que Iván no tiene la responsabilidad en la derrota. No podemos endilgarle a él simplemente por unos errores de comunicación, que cambie su estilo de comunicarse, su estilo de dar discursos, de su estilo sobrio, serio, solemne, no tan confrontativo como hubiésemos querido, pero él es Iván Cepeda. No, desafortunadamente utilizamos ese lenguaje de que perdimos cuando realmente no fue así. Yo creo firmemente en que hubo un fraude y bueno, a pesar de que pragmáticamente y jurídicamente no va a pasar absolutamente nada, el resultado se debe respetar. Para mí el presidente legítimo es Iván. Beto, sí, yo estuve muy en desacuerdo con la campaña de Cepeda, es cierto, pero viendo, y sobre todo la de la incapacidad que tuvo él para negociar con otros sectores, pero viendo el escándalo en el que se va el gobierno Petro, creo que la única manera de tener una verdadera transformación y un gobierno transformador era hacerlo de manera pura, como quería Iván. Es que era más difícil hacerlo. ¿Qué piensas? Qué reflexión te da esta última semana donde aparecieron a sonar todos estos nombres de las hermanas Guerrero, de la muchacha Muñoz y la relación con el presidente? Si usted se pone a analizar, Iván, esa información es casi un refrito. Lo de Juliana Guerrero estaba clarísimo desde antes de la campaña. Lo de esta otra chica también se había referenciado. Obviamente se conocen más detalles. Y luego tercero, que no lo dijiste, la voz de la ex amiga de la primera dama, que también se habían dicho inclusive cosas más graves como la licitación de la compra de los aviones a Suecia y todo eso. La pregunta es, Fel, ¿por qué la oposición y por qué los medios de comunicación quieren despedir a un gobierno saliente que no se juega absolutamente nada de esta forma? Es algo rarísimo. ¿Por qué no atacaron de esta forma antes de las elecciones? Que hubiese sido más estratégico para lograr una victoria más abultada, una victoria con una brecha más grande que le hubiese dado la legitimidad al gobierno de Abelardo de la Espriella. Pero ¿no les parece extraño? Se congeló. Ay, no. Ahí Se sí como... congeló en la mejor ¿Estamos? parte. Ya volví, Ya. ya, perfecto, perfecto. Sí, ¿Puedes repetir un poquitico atrás, por a mí favor? sí, que si no les parece extraño, Sí. nunca antes en la historia. Mire, un gobierno saliente siempre era pusilánime, era ínfimo, no tenía ninguna importancia, inclusive no después de las elecciones, ¿sí? La única atención era para el presidente electo. El presidente era pusilánime 6 meses antes, porque nadie le hacía caso. Yo creo firmemente, Iván, que todos estos ataques al gobierno saliente es para ir creando una onda de ilegitimidad en contra del presidente para que después del 7 de agosto
la gente no apoye una posible detención, una posible judicialización en contra del presidente y en contra de sus socios más cercanos. Eso lo que hace es indignar a la gente, desilusionarla, para que la gente, cuando aprecien al presidente Gustavo Petro y le hagan daño, creo que creen que la gente no va a salir a defenderlo. Y yo siento que se está creando un ambiente para eso, porque todo lo que usted está diciendo, si usted se pone a pensar y hacer un inventario de los escándalos de Verónica, de Juliana Guerrero y de la otra chica de la aeronáutica, esos son refritos, eso ya lo conocía la opinión pública. Es cierto, lo de Eva Ferrer lo supimos hace unos 2 años, justo cuando salió de Verónica de la agenda pública. Es completamente cierto eso. Mariana, ¿tú ibas a decir algo? Sí, yo igual iba a preguntar le iba a preguntar a Beto que igual cuál era su percepción sobre cómo había reaccionado o asumido el gobierno estos refritos de estos escándalos, porque sean o no estrategia del gobierno, pues ahí hay unos señalamientos muy serios, sobre todo, por ejemplo, el tema de la aeronáutica civil, de los conflictos de intereses y demás. Y yo sí quisiera saber, Beto, cuál es tu percepción sobre cómo ha afrontado el gobierno estos escándalos en estas semanas, sobre todo el presidente Gustavo Petro. No, pero es que el hecho de que yo diga que son refritos no quiero decir que no sean ciertos. Eso es totalmente real y son una vergüenza. Juliana Guerrero es una vergüenza. El papel que cumplió la señora Verónica Alcocer y su alrededor son una vergüenza. El señor Nicolás Petro, al principio de este gobierno, también. Eso es una vergüenza. Lo del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, eso es una vergüenza, una vergüenza. Yo lo que estoy diciendo es, el ambiente que están creando 5 días antes de que el presidente se vaya es totalmente sui generis, es raro, es loco. Nunca se habla del presidente saliente. Deberíamos estar hablando solamente del presidente electo y de la expectativa. Parece que quieren expulsar al presidente con un odio absoluto para ir creando un ambiente de persecución y encarcelamiento que es lo que yo creo que se va a dar. Yo siempre fui crítico de las cosas malas de este gobierno, pero voy a ser también un defensor a ultranza de todos los logros en materia social, la reforma laboral, la reforma pensional, el bono pensional para los viejitos que vean. Escuchen a Abelardo de la Espriella. No solamente lo va a continuar, sino lo va a incrementar, cosa que me alegra mucho. El problema es cuál será la estrategia fiscal para que esto suceda, porque criticaron a Petro por haber creado este bono. Ahora este señor lo criticaron, ahora el nuevo presidente lo va a continuar, no solamente lo va a continuar, sino lo va a incrementar. Y mi última, también deberíamos estar hablando de un señor que llegó al poder prometiendo eliminar una cantidad de dependencias y una cantidad de instituciones, y lo único que ha hecho es nombrar personas en ella. Mira el nombramiento del señor Gaona en la Organización de Naciones Unidas. Recuerde, Iván, cómo este señor prometió sacar a Colombia de la ONU. Lo que pasa es que la estrategia de estos libertarios fascistas no es eliminar las instituciones. La estrategia de ellos es coaptarlas para utilizarlas en beneficio propio, y lo mismo van a hacer con la Organización de Estados Americanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No van a sacar a Colombia del sistema interamericano, simplemente van a coaptarlo para apoderarse de él y utilizarlo para sus intereses. Beto, nos has venido hablando del tema de la judicialización y de cómo se está organizando y gestionando todo este ambiente, pues para judicializar y perseguir a Gustavo Petro, incluso encarcelarlo, y eso va en vía de algunos reportes que se ha hecho también en los últimos días, por ejemplo, sobre el memorando de Marco Rubio y algunas amenazas que habría sobre que Donald Trump querría o estaría detrás del encarcelamiento de Gustavo Petro, y Abelardo de la Espriella estaría apoyando o generando, pues digamos, las condiciones para que eso suceda. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Me molesta mucho la gente que critica esto y lo dice como un tema paranoico o un tema de victimismo o algo irrealizable. Miren, acuérdense del ambiente antes de la invasión a Venezuela
y de la captura de Nicolás Maduro, que yo siempre fui crítico de Nicolás Maduro, siempre he sido crítico de los gobiernos que se perpetúan en el poder, y de los gobiernos que claramente hay cuestionamientos sobre hechos de corrupción, pero que simplemente solamente le atañen al país. Pero no estoy de acuerdo con que un país de forma unilateral, sin ni siquiera el permiso del propio Congreso de los Estados Unidos, pasando por su propio ordenamiento constitucional, invada otro país en la noche de forma agazapada, mate a 90 personas y se lleve a un presidente y lo presente ante la justicia norteamericana como si ellos fueran los dioses del mundo. Gracias a Dios ya puedo decir esto de forma libre. Todo el mundo sabe que lo del cartel de los soles es un invento. Entonces, todo el mundo decía, hasta yo lo decía, Iván, no sé si usted alguna vez lo pensó, nunca van a atrapar a Nicolás Maduro, nunca van por Nicolás Maduro, y nos sorprendieron una noche con que fue cierto. Este señor ha hecho cosas de forma discrecional, de forma unilateral, sin respetar la soberanía de los otros países. Se ha inventado cualquier cosa, inclusive para pasar por encima de las leyes de su propio país. No le va a importar ir por el presidente Gustavo Petro. La gente está pensando en la comisión de acusaciones, alegrándose porque el pacto histórico obtuvo la mayoría, obtuvo la mitad de esa comisión, que es la que tiene la competencia de investigar al presidente de la República, pero el problema acá es los Estados Unidos y el gobierno actual y la presión del señor Abelardo de la Espriella, que quiere sacar a Gustavo Petro y lo quiere sacar, Iván, en los primeros días de su gobierno. No le conviene dejar a Petro mucho tiempo porque sabe que va a ser la figura más importante de la oposición junto con Iván Cepeda, y que claramente pues sabe que la gente quiere al señor Gustavo Petro. Abelardo tiene la concepción de que sacando a Gustavo en los primeros días de su gobierno, no hay protesta social ni de pronto un estallido social que pueda perpetuarse en el tiempo y en el espacio. No existe, no existe. Por ende, él va a tener un gobierno en el que él va a poder apaciguar a su forma, violentando los derechos humanos de los protestantes, que van a salir claramente a defender al presidente, pero él sabe que eso no va a aguantar 4 años. Y él, que va a tener el poder de las armas, pues ya se imaginan qué es lo que puede pasar si esto sucede. Así que mi mensaje al presidente de la República de forma privada fue: señor presidente, no sea un héroe. Nosotros no nos importa que usted esté fuera, dentro del país. Usted es la figura más importante ahora de la oposición en Colombia. Proteja su vida, proteja su libertad, proteja su dignidad, y bueno, inspire de nuevo para poder recuperar el país de las garras del gobierno fascista de Abelardo del Estado. Beto, más